¿De qué hablamos cuando hablamos de la libertad? ¿Están pensando en lo mismo cuando se refieren a la libertad un inmigrante senegalés, un corredor de bolsa o una comunidad de los pueblos originarios? Aparentemente no. En la actualidad, la noción de libertad ha ganado una amplia circulación en el debate público y a veces asumimos demasiado rápido que cuando decimos la palabra libertad estamos entendiendo la misma cosa. Sin embargo, existen distintas corrientes de pensamientos, distintas tradiciones históricas de luchas políticas y sociales que proponen distintas consideraciones sobre la libertad, muchas veces en controversia, muchas veces contrapuestas y sin embargo todas ellas pertinentes a la hora de tratar de dar cuenta de la complejidad que tiene el tema. Para eso vamos a revisitar algunos autores, pero vamos a tomar como centro de operaciones el libro Igualdad y Libertad de Norberto Bobbio, que es este que tengo acá. Para quienes no lo conocen, Norberto Bobbio es un filósofo, politólogo y jurista italiano, es uno de los autores más relevantes de la teoría política. El libro está dividido en dos grandes capítulos. Por un lado, el apartado de la igualdad, con el cual no nos vamos a meter en este video, y por otro lado, el apartado de la libertad, del cual vamos a tomar algunos de los principales puntos que desarrolla Bobbio. El interés que me parece puede generar el libro es que, lejos de pretender ser exhaustivo porque no toca la totalidad de los debates acerca de la libertad, sí trabaja sobre los principales puntos de controversia conceptuales y políticos, y además está escrito de una forma tan esquemática y accesible que me parecía puede ser útil para quienes ya tienen lectura sobre la cuestión como para quienes están recién empezando. Pero sin más introducciones, vayamos directamente al texto. Bobbio comienza este apartado sobre la libertad trabajando la distinción entre libertad negativa y libertad positiva que introduce Isaiah Berlin en su ensayo Dos conceptos de libertad de 1958. Este texto de Isaiah Berlin, el filósofo inglés liberal, es uno de los textos más cuestionados, más defendidos, pero sin duda más citados y por lo tanto, por lo menos para mí, de lectura obligatoria para todos aquellos que tengan interés en el tema. De movida, Bobbio nos explica de qué se trata la libertad negativa. Dice que se define como la posibilidad de actuar en ausencia de impedimentos y de coacción. Es decir, que yo soy libre toda vez que puedo llevar adelante mis acciones sin interferencias ni imposiciones por parte de terceros. Esta forma negativa de pensar la libertad es asociada a las libertades civiles que son, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de circulación o la libertad de iniciativa económica, y es la forma de libertad que defiende la doctrina liberal. Es también posiblemente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos hablar de la libertad en discusiones con amigos o en debates televisivos, tal vez por la inserción que tiene el pensamiento liberal en el sentido común operante en nuestras sociedades actuales. Un detalle importante es que Bobbio incorpora en el libro la definición que da Montesquieu en El espíritu de las leyes, donde dice que la libertad es la posibilidad de hacer todo aquello que las leyes permiten. Si pensamos en términos negativos esta definición, podríamos decir entonces que la libertad es hacer todo aquello que las leyes no prohíben. Y por lo tanto, estamos diciendo que en el pensamiento liberal clásico, la libertad tiene límites. Es decir, que libertad no es hacer mi capricho toda vez que me venga en gana, sino que existen ciertas limitaciones a la libertad individual que nos permite vivir en sociedad. Esta tradición de pensamiento encuentra sus precursores en autores como John Locke, Stuart Mill, Benjamin Constant, pero me gustaría compartirles una cita de Thomas Hobbes, que no es ningún liberal, pero que sin embargo trabaja con la misma concepción sobre la libertad que los liberales. Esto lo pueden encontrar en el Leviatán, en la página 132 de la edición de Losada, que es esta que tengo acá, y dice así: por libertad se entiende, de acuerdo con la significación apropiada de la palabra, la ausencia de impedimentos externos. Impedimentos que a menudo pueden arrebatar a un hombre parte de su poder para hacer lo que le plazca, pero no pueden impedirle usar del poder que le queda de acuerdo con lo que le dicten su juicio y razón. Más adelante, en la página 193, dice Hobbes: libertad o independencia significa, propiamente hablando, la falta de oposición, y aclara entre paréntesis: por oposición quiero decir impedimentos externos al movimiento. Y en la página siguiente dice: un hombre libre es quien en las cosas que por su fuerza o ingenio puede hacer no se ve estorbado en realizar su voluntad. Me interesaba compartirles estos renglones de Hobbes justamente para introducir un matiz. Y es que desde el pensamiento liberal se suele refutar las libertades colectivas o la libertad positiva que vamos a ver más adelante, argumentando que se trata de una forma de pensar la libertad que introduce una deriva autoritaria. Y sin embargo vemos cómo el propio Thomas Hobbes, partiendo de la misma consideración o de una consideración muy similar a la que tienen los liberales de la libertad, desarrolla toda una defensa del Estado absoluto. En el siguiente apartado, Bobbio trabaja la definición de libertad positiva. Esta forma de la libertad podría ser pensada en términos de
autonomía, autorrealización o autodeterminación y requiere de la posibilidad de orientar la propia voluntad a un objetivo sin ser determinado por la voluntad de otros y tampoco ser dependiente de otros para tomar las propias decisiones. Algunos de los principales autores que defienden esta forma de la libertad son Kant, Hegel, pero tal vez el más representativo de todos ellos sea el pensador suizo Jean-Jacques Rousseau. Lo que dice Rousseau es que para ser libre se debe formar parte de la voluntad general y esta voluntad general se constituye en la asamblea, que es el ámbito colectivo donde todos los miembros de una comunidad participan del proceso de debate, consenso y sanción de las leyes. Estas leyes son de cumplimiento obligatorio para todos los miembros de la comunidad y al obedecer las leyes de la voluntad general ya nadie queda sometido al arbitrio de ningún particular. Esta forma de pensar la libertad que trae Rousseau me parece que es interesante porque permite cambiar la perspectiva desde la cual miramos la libertad. Ya no es solamente la posibilidad de actuar sin impedimentos dentro de los marcos que establece la ley, sino que requiere la participación de todos en el proceso de creación de las propias leyes. Pero veámoslo con una cita del autor que va a quedar más claro. Esto lo pueden encontrar en la página 58 y 59 del Contrato Social en esta edición de Losada, que es la que tengo yo, y dice así: por lo tanto, para que el pacto social no sea una fórmula inútil, encierra tácitamente este compromiso que por sí solo puede dar fuerza a los demás. Que quien quiera que se niegue a obedecer a la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo. Esto significa tan solo que se lo obligará a ser libre, pues esa es la condición que, entregando cada ciudadano a la patria, lo protege de toda dependencia personal. Esto último es importante porque para Rousseau actuar en función de los propios intereses y desoyendo la voluntad general no implica un acto de libertad, sino más bien todo lo contrario. Quiere decir que el sujeto sigue siendo esclavo de sus propias pasiones egoístas. Y en tal caso el colectivo está autorizado a coaccionar al individuo, hasta tanto éste acate la voluntad general. Como se podrán imaginar, esta forma de argumentar la libertad es un escándalo para el pensamiento liberal, y de hecho es el propio Isaiah Berlin el que hace una crítica que a mí me parece bastante atendible y que paso a leerles ahora. Una cosa es decir que yo pueda ser coaccionado por mi propio bien, que estoy demasiado ciego para verlo. En algunas ocasiones puede que esto sea para mi propio beneficio y desde luego puede que aumente el ámbito de mi libertad. Pero otra cosa es decir que si es mi bien, yo no soy coaccionado, porque lo he querido, lo sepa o no, y soy libre, o verdaderamente libre, incluso cuando mi pobre cuerpo terrenal y mi pobre estúpida inteligencia lo rechazan encarnizadamente y luchan con la máxima desesperación contra aquellos que, por muy benévolamente que sea, tratan de imponerlo. Acá a mí me parece que Berlin está diciendo algo así como que Rousseau estaría contrabandeando la coacción disfrazada de libertad, porque si bien es cierto que en determinados contextos puedo requerir de una intervención coactiva en función de mi propio bien, esto no convierte a la coacción en libertad en sí misma. Pero veámoslo con un ejemplo. Supongamos una persona con padecimientos de salud mental que se encuentra en una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros y que por lo tanto requiere de una intervención coactiva por parte del Estado, por ejemplo, bajo la figura de la internación involuntaria. En esta internación involuntaria la persona va a ir atravesando un tratamiento mediante el cual se espera que cese la situación de riesgo cierto e inminente y de esta manera pueda recuperar su libertad. Ahora bien, que el tratamiento sea beneficioso para la persona y le permita recuperar su libertad o incluso ampliar los márgenes de su libertad, esto no hace que el encierro deje de ser una coacción y una limitación a sus libertades individuales. Uno de los puntos cruciales que critica Berlin a esta forma de entender la libertad en términos de autodeterminación, autonomía o más precisamente como autorrealización es que está basada en un principio racionalista según el cual existirían determinadas leyes históricas y lógicas que rigen el funcionamiento del mundo, que esas leyes serían accesibles a través de la razón, que esta razón es lo propio de los seres humanos y que la coacción, en todo caso, sería un medio legítimo, aunque transitorio, que permitiría a las personas acceder a la razón necesaria para comprender el funcionamiento de estas leyes. Lo que dice Berlin es que esta apelación a la razón podría permitirle al colectivo arrogarse la facultad de conocer mejor que el propio individuo lo que es bueno para ese individuo, incluso contra lo que declare o reclame el propio individuo. Y esto es lo que podría dar lugar a un régimen opresivo. Sin embargo, es el propio Isaiah Berlin que más adelante en el ensayo utiliza los mismos argumentos que le critica a los defensores de la libertad positiva, pero ahora para atacar a la libertad positiva. Vamos a ver directamente la cita. El triunfo del despotismo es forzar a los esclavos a declararse libres. Puede que no sea necesaria la fuerza, puede que los esclavos proclamen su libertad sinceramente, pero por eso no son menos esclavos. Acá a mí me parece que lo que hace Berlin es
negar el carácter de sujetos libres a este supuesto grupo de esclavos liberados. Y esto suele ser frecuente en el pensamiento liberal, que sospecha que la voluntad general puede ser manipulada por un individuo o grupo de individuos que lo único que quieren es imponer su voluntad y oprimir al resto de los integrantes del colectivo. Sin embargo, este razonamiento también puede ser peligroso porque es el que se utiliza para tachar de dictaduras a un montón de movimientos populares. Se impugna el carácter libre del pueblo y la legitimidad de sus representantes bajo el pretexto de que las masas podrían estar siendo manipuladas por un líder perverso que solo quiere obtener beneficios del poder y oprimir al resto de la comunidad. Y este es el tipo de razonamiento mediante el cual históricamente, y al menos en América Latina, se han justificado intervenciones militares, golpes de Estado, maniobras de desestabilización, persecuciones judiciales, empuñando en una mano la bandera de la libertad y en la otra la bandera de las instituciones. Por ahora lo vamos a dejar acá. A quienes hayan llegado hasta este punto les quiero agradecer y contar que este video estaba pensado para incluir una serie de contenidos más. Sin embargo, al momento de hacer la edición me pareció que estaba quedando un poco largo y que podía ser un poco tedioso para ustedes. Así que todos los contenidos que faltan los vamos a tener en el siguiente video. Antes de terminar, les quiero contar que hacer estos humildes y precarios videos a mí me llevan mucho trabajo, me consumen mucho tiempo y por lo tanto, si algo de todo lo que estuvimos conversando les resultó interesante o les despertó alguna idea o alguna polémica, les agradecería que lo dejen en los comentarios. Por último, una aclaración seguramente obvia pero posiblemente necesaria, y es que nunca ningún video de este canal va a sustituir la lectura de los textos y de los autores. La idea es más bien la contraria, es incentivar a quienes no los conocieran a que vayan a su encuentro o en todo caso abrir un canal de conversación, de debate, de polémica con quienes sí ya los hayan leído y tengan alguna idea que quieran compartir. Ahora sí me despido, muchas gracias nuevamente a quienes me hayan acompañado hasta acá y nos vemos la próxima.